Buenos días para todos. Bueno, les damos la bienvenida a nuestro webinar y damos inicio a El futuro es Data Driven, analítica avanzada multicloud para líderes estratégicos, donde va a hablar nuestro speaker CEO de Cities, Juan Tejada. Bienvenidos a todos. Bueno, hola a todos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Gracias por asistir y por registrarse a este webinar que vamos a conversar un poquito ahora de lo que es la analítica avanzada y esa analítica avanzada multicloud, ¿sí? Y el futuro es ya, y el futuro ya es data driven. Tenemos que ya ir pensando pensando e implementando en convertirnos en esas empresas que son conducidas por datos, ¿sí? Nosotros somos Cities Group, somos partner, como vemos acá, de AWS, Microsoft y Google, lo cual pues nos permite hablar de multicloud y de ser agnósticos a las diferentes nubes. Vamos a hablar entonces de lo que es la analítica avanzada, GenAI y los agentes de inteligencia artificial en esa nube. Cómo transformar la operación empresarial con AWS, Azure y GCP. Vamos a dar una visión práctica para los líderes de tecnología y analítica como tal. Y yo quisiera empezar con una pregunta. Si mañana su empresa tuviera que tomar la decisión más importante del año, ¿ustedes están seguros, tienen la certeza de que están usando los datos necesarios para tomarlas bien? ¿Son los sistemas actuales transaccionales que tienen las empresas suficientes para predecir, actuar y automatizar la información y poder tomar bien esa decisión? Esa es una pregunta que hacemos ahora a las empresas, a nuestros clientes, y dependiendo de esa respuesta, vemos el nivel de madurez que tienen con respecto a los datos. Si ya son data driven, si están en ese camino, si están empezando, pero esa es una pregunta crucial. Ahora vemos por qué estas tres nubes públicas, pues porque son las tres nubes públicas, hay muchas nubes, pero estas tres son las que están, llamémoslo, punteando en el mercado. ¿Y por qué? Porque ellos entraron a cambiar las reglas de juego con respecto a lo que era lo que era el tratamiento de todos estos datos on-premise, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tiene lista una infraestructura en minutos, no tenemos que estar comprando o aprovisionando servidores físicos en un data center, sino que esta infraestructura está lista en minutos para poder empezar a utilizarla. La escalabilidad es bajo demanda, por pago por uso, que necesito más recursos de X, procesamiento, memoria, etcétera. Eso es escalable prácticamente de inmediato para poder adicionar esos recursos. Tienen una integración nativa, y aquí es la parte más importante para nosotros, tiene una integración nativa con lo que es el Machine Learning, con el GenAI, con estos agentes. ¿Por qué? Porque permite precisamente su escalabilidad, la fácil utilización de estos algoritmos, se llamaban antes, y ahora los modelos que nos permiten hacer este tipo de analítica avanzada. Son servicios de datos que eliminan complejidades técnicas para poder realizar este tratamiento de esos datos, democratizan el análisis a más áreas de los negocios, ¿sí? Hay una conectividad fluida, y esto también es supremamente importante, y es una conectividad hacia los transaccionales que es mucho más fluida, hacia SAP, hacia los CRMs, hacia el Internet de las cosas, hacia amplificaciones internas, Big Data. Todo esto nos ayuda a qué? A irnos, a decantarnos un poco por la analítica en las nubes públicas. Entonces, ¿para qué crea valor? Necesitamos una arquitectura. La arquitectura moderna no depende de una herramienta, es importante, depende de una arquitectura integral. Entonces, esta arquitectura se puede implementar en cualquiera de estas tres nubes, es multicloud, e inclusive se puede también implementar en las otras nubes que encontramos en el mercado. Pero entonces es una arquitectura la que permite llevarnos a una analítica avanzada. ¿Y la arquitectura qué tiene? ¿Qué pasos tiene? Pues datos, procesos, inteligencia artificial y todo eso ¿para qué? Para llegar a una acción, sea una automatización de algún proceso que necesitamos con la inteligencia artificial, sea una interacción con la inteligencia artificial
o sea, una toma de decisiones, que es al final del día lo que más interesa. El negocio, los negocios van cambiando, por ende la analítica también debe cambiar, ¿cierto? El mercado exige ya decisiones mucho más rápidas. Los mercados ahora necesitan tomar decisiones en el momento, por eso la data debe estar disponible en el momento. Ya no hay tiempo para solicitar un reporte al área de TI para que ese reporte lo preparen y lo hagan y se demore un mes, 2 meses para poder crear ese reporte, ¿cierto? Ese reporte. Los clientes también van cambiando, eh, eh, se van incorporando más a este tipo de analítica. Al comportamiento constantemente van cambiando los clientes. Los clientes son los del mismo negocio, las otras áreas del negocio que demandan ese tipo de información. Cadenas de suministro son mucho más volátiles ahora. El, la tecnología on-premise no escala al mismo ritmo del negocio. El negocio va creciendo mucho más rápido y si se compró on-premise un servidor para 5 o 6 años, pues toca esperar esos 5 o 6 años para poder cambiarlo. Y la escalabilidad em, es muy difícil, ¿cierto? Así la nube habilita velocidad, elasticidad y nuevas capacidades, sobre todo de analítica avanzada, como lo son el Machine Learning y la GenAI. Ahora vamos a ver una arquitectura, entonces hablamos que lo importante es la arquitectura, vamos a ver una arquitectura moderna de analítica de datos. Como lo vamos a ver, es una arquitectura empresarial que puede escalar sus datos para Machine Learning, GenAI, agentes en AWS, Azure, Google Cloud e inclusive otras nubes públicas. Y vamos a mirar por etapas qué es lo que se hace, en qué es lo que pasa en cada una de esas etapas, ¿cierto? Entonces tenemos una arquitectura planteada de esta manera, una arquitectura general, donde tenemos diferentes fuentes. Esas fuentes Estas fuentes que tenemos acá son las fuentes que pueden tener cada una de las empresas. Tienen su ERP, tienen un CRM, tienen algunas herramientas SAP transaccionales, tienen un e-commerce, tienen archivos planos y dentro de esas pueden tener diferentes fuentes. Esta arquitectura, una de las grandes ventajas es poder consolidar información de diferentes fuentes para poder llegar a hacer esa analítica. Que cada una de estas herramientas puede tener algún módulo BI que permite analizar la información de cada una de ellas, pero la consolidación con otras fuentes es donde se empieza a poner un poco complicado. Y ahora tenemos listo la plataforma de datos, ya sea Azure, ya sea AWS, ya sea GCP, y tenemos diferentes estados, etapas dentro de esa arquitectura, donde hay una ingesta, donde nos conectamos a esas diferentes fuentes y luego de hacer esa ingesta de esa información, definir esos ETLs, esta arquitectura es basada en un data lake o en lo que se llama un data lake house con, como lo pueden ver acá, una arquitectura Medallion. ¿Qué es la arquitectura Medallion? Ese Data Lake está definido en diferentes fases, una base bronce, otra silver, una capa bronce, una capa silver y una capa gold, que son las que nos permiten a nosotros ir aclarando llevando esa información, trabajando con esa data en cada una de esas capas, para dejar esa información lista y ahí sí comenzar a hacer la analítica, que tenemos acá como una analítica básica, una analítica descriptiva, la podemos ver acá. Y también la preparamos para una analítica avanzada, donde ya empezamos a utilizar herramientas de Machine Learning o de inteligencia artificial sobre esa data o esos datasets que ya previamente preparamos y lo tenemos hospedado en ese Data Lakehouse. Toda esta información, tratamiento de datos entre una capa y otra capa se hace por medio de unos pipelines de orquestación, donde tomamos la información, la consolidamos con otras fuentes, la normalizamos, orquestamos y para que toda la información quede en un dataset, en un único punto de verdad confiable para sobre él comenzar a hacer la analítica. Y luego de eso, pues, una visualización, que la visualización es ese tablero o ese reporte sobre esa data que ya trabajamos en ese modelo y verla presentable para los que van a consumir ese tablero como tal. Y hay otras etapas en esta arquitectura que son muy importantes. Está el gobierno de datos,
donde en ese gobierno de datos vamos a definir muy bien quiénes tienen acceso a los datos, el linaje de los datos, todo eso lo definimos aquí en la capa de gobierno. Hay una capa de monitoreo que es donde monitoreamos que todo lo que tenemos implementado en ese modelo analítico funcione de la manera adecuada y correcta. Y vamos monitoreando todo ese tipo de cargas, transformaciones, etcétera. Hay un networking que todos estos componentes que tenemos dentro de esta solución, dentro de esta arquitectura, tienen que estar conectados pues, por una red y sobre todo la conexión desde la plataforma hacia las fuentes de datos. Por lo general, a veces exponen información por medio de una API o toca una VPN, site to site, en fin. Pero ese tema del networking es importantísimo. Y ahora algo que sí toca mucho el bolsillo y es lo de FinOps. ¿Qué es lo de FinOps? Es poder realizar un control de los costos que está teniendo cada una de estos servicios y herramientas que estamos utilizando en una solución. Esto es importante, ¿por qué? Porque como es pago por uso, entonces tenemos que definir muy bien que sí estemos usándolo en el momento que lo requiramos o si no, en el momento que se requiera o si no, poder, llamémoslo, apagar el proceso para que no genere costos. El FinOps es una parte importantísima en este tipo de soluciones. ¿Ok? Ahora vamos a verlas con un poco más de detalle. La etapa de la fuente de datos, donde hay incluido información de diferentes fuentes. SAP es una de ellas que estamos utilizando mucho en este momento, que en sus diferentes módulos, el financiero, el de compras, ventas, inventarios, producción, mantenimiento, toda esa información es una fuente importantísima para hacer analítica en este momento. CRM, los CRM donde guardan sus clientes, sus leads, las ventas, las campañas, eh, que va conectado a diferentes módulos de facturación, ¿no? Por el estilo, también es una fuente de datos importante. El e-commerce, aplicaciones móviles que tienen para fuerza de ventas en la calle, sensores IoT que están tomando información recurrentemente y Big Data, bases de datos que tienen ya de soluciones anteriores, SQL, no SQL, de diferentes, sí, soluciones que tenga ya implementadas, archivos, documentos, PDFs, correos, todo eso son fuentes de datos. Hay aplicaciones internas, logs que se requieren tener. Entonces, mire que aquí ya las fuentes de datos que podemos utilizar se amplían de una manera. Data estructurada e inclusive data no estructurada. Y por eso la ventaja de usar un data lakehouse. Podemos tomar información de ambos tipos de datos para poder llegar a ser analítico. Eso es como en una arquitectura moderna lo que debe integrar todas esas diferentes fuentes de datos de una forma muy segura y muy eficiente. En la etapa 2 vemos la ingesta de datos, donde los datos pues empiezan a almacenarse según esa arquitectura Medallion. Vemos que los datos son almacenados en crudo, los datos son tal cual vienen de la fuente y sobre eso se van transformando, se van normalizando. Él es económico, es escalable, es flexible, permite combinar todas esas fuentes, soporta diferentes formatos modernos de datos como son el formato Parquet, el Delta, el Iceberg, y aún así también fácilmente son soportados los formatos anteriores como un JSON, un CSV, en fin. Y aquí empezamos con la base para el Machine Learning y la inteligencia artificial. ¿Qué servicios hay para esto? En cada una de las nubes, en AWS tenemos S3, en Azure tenemos el Data Lake Storage, en GCP tenemos el Cloud Storage. Entonces, cada una de las nubes tiene sus herramientas para poder llegar a hacer este tipo de cosas. Y eso entonces vemos con la arquitectura Medallion. Esto es esencial para un Data Lake House, que tenemos como mínimo esas tres capas, esas tres etapas que son la bronce, donde los datos llegan tal cual viene de la fuente, sin transformaciones, donde cargamos los históricos completos, donde se hace la base como tal para auditorías, para el replay de pipelines, para verificar efectivamente si toda la información está, para hacer una recarga de toda la información en algún modelo. Todo queda en esa capa bronce tal cual viene de las fuentes.
Tenemos Silver, donde ya limpiamos los datos, ya los normalizamos, estandarizamos datos de esas fuentes con las demás fuentes que se tienen, se validan, se relacionan entidades, se hacen unificación, se enriquecen los datos con alguna data maestra que se necesite y se empiezan a preparar los datos para la analítica avanzada. Y en Gold ya tenemos los datasets modelados para el negocio, consolidados, orquestados con las diferentes fuentes, donde ya se tienen los KPIs definidos, las métricas, las vistas analíticas, todo ya queda definido en esa capa Gold. Las tablas ya están listas para consumo masivo en caso que se requiera algo de autoconsumo, que se tenga definido autoconsumo para las áreas dentro de las empresas, acá se deja, y ya esa es la base completa para todo el BI, para los modelos predictivos y para empezar a utilizar con agentes. Aquí es donde llamamos nosotros el único punto de verdad o el dataset que vamos a utilizar para el resto de la analítica. Tenemos la etapa de procesamiento y orquestación, donde se hace la limpieza, estandarización, enriquecimiento del dato, se automatiza el ETL, se definen los workflows, ya se utiliza si es el Spark, si es Serverless, si utilizamos Notebooks, si nos apoyamos en Python, y hacemos la preparación para ese Machine Learning y para esos dashboards. En esta etapa, que es la de orquestación como tal, utilizamos servicios como en AWS está Glue, está Lambda, está MR, en Azure está el Databricks, que es el más utilizado en Azure, aunque no es directamente de Microsoft, y también se puede utilizar en las otras, pero es más utilizado en Azure. Está los pipelines, los Synapse Pipeline, en GCP tenemos el Dataproc, el Dataform, diferentes herramientas que nos ayudan a hacer esa orquestación como tal de la data. Ahora en la etapa 5 está el Data Warehouse, donde ya les explicamos qué es un Data Warehouse, cómo se implementa el Data Warehouse. Esto es almacenamiento. Y en ese almacenamiento nos permite dejar tanto data estructurada como no estructurada. Aquí ya no hablamos de un data warehouse, a no ser que sea específicamente necesario, porque por un lado es más costoso un motor de base de datos que un almacenamiento en un lakehouse. Entonces, estos son cambios esenciales que se llevan ahora en la analítica, que permiten también unos mejores reducir costos en esa utilización. Se pueden tener los datos modelados, ya gobernados, los indicadores, las métricas corporativas estandarizadas, el gobierno de datos con un data warehouse, en fin. Y para esto hay servicios como el Redshift, el Synapse Fabric, el BigQuery, el Redshift en AWS, el Fabric en Azure y el BigQuery en GCP. La etapa 6, la del Machine Learning y el MLOps. Aquí en esta etapa hacemos el entrenamiento de esos modelos o algoritmos donde almacenamos llamémoslo así, los features, donde hacemos la ciencia de datos sobre todos esos datasets y podemos entrenar, verificar cómo están esa data para utilizar un algoritmo específico de Machine Learning para alguna predicción o para utilizar el MLOps como tal. Los CI/CD para los modelos aquí se definen. Se hace el monitoreo de los drift, se automatiza el retraining, en fin, todo lo que es tema de esa analítica avanzada se empieza a hacer acá. Servicios, en AWS está el SageMaker, que es muy potente. En Azure está el ML, el Azure ML. Y en Google está el Vertex AI. ¿Sí? Son tres servicios o herramientas en cada una de esas nubes que permiten precisamente realizar esta etapa 6 de Machine Learning como tal. Ahora la 7, la etapa de inteligencia artificial, que aunque hace parte de una analítica avanzada, entonces la estamos separando un poco. ¿Por qué? Porque aquí ya empezamos a utilizar no los algoritmos de Machine Learning, sino modelos en inteligencia artificial. Y aquí tenemos los modelos líderes con los que terminamos el año pasado. Los modelos líderes son los de OpenAI, que es ChatGPT, que los de Anthropic como el Claude, de Google como el Gemini, de Meta está el Llama, y de Bedrock o de Amazon están los Amazon Nova, el Titan, el Llama, el Cohere. Hay muchos modelos que se pueden utilizar en este momento y que hay disponibilidad de muchos modelos de inteligencia artificial en el mercado, cada uno con unas especialidades. Entonces hay algunos especiales
para textos, para análisis de textos, para resumen de textos, para clasificación de textos, que están especializados en eso. Hay otros para imágenes, para visión computacional, para reconocimiento de imágenes, para tratamiento de imágenes, para generación de imágenes. Lo mismo para video, otros que están especializados en crear video, para interpretación multimodal, generación de video, reconocimiento de video, ya con voz, con imagen, con todo. Hay unos específicos para voz, que es para entrenarlos en esa comunicación de voz a voz pues, con una persona como tal, donde ya se pueden entrenar asesores de ventas, donde se pueden entrenar para hacer llamadas, donde se puede hacer mucho con la voz directamente. Y multimodal son los que tienen muchos de ellos, no están especializados, pero tienen muchos de esas especialidades incorporadas dentro de una de esas mismas soluciones. Y por último, tenemos la visualización y consumo de ese dataset. ¿Dónde ocurre la toma de decisiones? Donde se deja el BI para autoservicio, porque hay empresas que tienen el autoservicio definido, donde se expone un set de datos para que las diferentes áreas entren, consuman y creen sus tableros. Hay otras que definen cuáles son los dashboards que se dejan ejecutivos para sus clientes, que se entregan KPIs en tiempo real que se van calculando luego de que se ejecutó toda esta arquitectura, un storytelling de datos, aplicaciones internas que ya toman la data ya procesada y consolidada para otro proceso aparte. Y hay herramientas claves para esa. Tenemos el Power BI, que es reconocido y es el más utilizado en Colombia en este momento. Está el Looker, está el QuickSight de Amazon, está Tableau. Son diferentes herramientas que nos permiten esa visualización y ese consumo de la data. Ahora hablemos un poco del el gobierno, la calidad y seguridad del dato. Aquí definimos quién puede ver qué tipo de datos. ¿Dónde vive la definición del KPI? ¿Cómo sé si un dato es confiable o si no es confiable? ¿Y cuál es el linaje de ese dato en cada transformación? ¿De dónde viene ese dato? ¿Cómo se generó ese dato? Aquí se implementa el gobierno de datos a nivel de esa solución o a nivel de la nube. Y cada nube tiene sus servicios o herramientas para eso. En AWS tenemos el Lake Formation, el Glue Catalog. En Azure tenemos el Purview. En GCP tenemos el Dataplex, que son herramientas que nos ayudan a trabajar la gobernabilidad, la calidad y la seguridad de toda esa data. Y tenemos el FinOps. ¿Y qué es el FinOps? Les explicaba al inicio. Es donde analizamos y controlamos los costos que va generando la solución que tenemos en la nube. Entonces, un marco de gobierno tiene las finanzas, las operaciones y la tecnología. ¿Para qué? Para ver que primero tiene que ser eficiente, tenemos que tener visibilidad de los costos, hay que tener una responsabilidad sobre el uso de esas diferentes herramientas y que el costo sí esté alineado bajo el presupuesto o bajo el valor que da el negocio como tal. Entonces tenemos planteada una solución y llamemos que esa solución está corriendo, la extracción de datos está corriendo 2 veces al día, 7 días a la semana. Pero resulta que la necesidad del negocio es que solamente se cargue la información del día anterior, significa que solamente en las madrugadas se carga el día anterior y el fin de semana no es necesario que se cargue o que se ejecute, ¿cierto? Entonces ahí ya estamos reduciendo en un 60 o 70% los costos de eso, porque cada ejecución tiene un costo. Entonces ya de 2 días pasamos a una y de 7 días pasamos a 5. Entonces estamos reduciendo en un 70% por lo menos el costo de eso. Ya en Machine Learning tenemos una gente que está funcionando y que se está reentrenando igual 2 veces al día o se está reentrenando en tiempo real. Pero resulta que para la empresa, para el negocio, no es necesario ese reentrenamiento continuo porque la data que se necesita para reentrenarse se carga semanal. Entonces ahí ya se está reduciendo eso, con esa programación se reducen esos costos ¿en qué? En casi que un 90%. Entonces, eso se están viendo. Hay redes, que hay IPs que se prenden y quedan prendidas todo el día y esos son costos.
Entonces, que la IP solo se necesita prendida durante la carga, que son 3 horas en el día. Entonces, se está reduciendo los costos. Aquí es donde viene supremamente importante el tema de FinOps, porque una solución puede decir que es muy costosa por no hacerle un buen análisis a esa eficiencia y a esos manejos de los costos dentro de las nubes. Esto es supremamente importante porque se puede decir que se puede ir al traste un proyecto porque los costos de ejecución y de consumo en las nubes son muy altos. Entonces es prender la instancia cuando la necesito y apagarla cuando ya no la necesito para empezar a reducir esos costos como tal. Porque es crítico para la analítica avanzada el tema de los FinOps, porque esos proyectos, como les digo, Machine Learning, la carga de GPUs, de LLMs, la ejecución de los pipelines de datos, los agentes autónomos, es a tener un storage masivo en data, se llama data caliente, dentro del lakehouse, tener históricos en ese lakehouse que no se utilizan en una data caliente, entonces es mejor moverla para un storage frío que no cuesta tanto. Entonces, son tipos de análisis que se hacen y por eso es supremamente crítico. Hay tres pilares que todas las empresas deben implementar para los temas de FinOps. La visibilidad, tener un dashboard de costos donde se pueda ver servicio por servicio, ejecución y cómo van los costos en tiempo real. Alertas por cambios inesperados, se disparó una carga o una ejecución, ¿por qué se disparó esa ejecución? Tener un breakdown por unidad de negocio, o sea, esto se hace para saber qué proyectos o unidades de negocios cuánto están consumiendo. Esto es por el etiquetado o el tagging que debe ser obligatorio. ¿Qué es esto? Servicios que se generen para un proyecto en específico, para un desarrollo en específico, debe ir tagueado con el nombre de ese proyecto o de esa área. Por ejemplo, recursos humanos tiene una solución de analítica. Entonces, cada uno de los servicios que utiliza recursos humanos debería ir tagueado con recursos humanos. ¿Para qué? Para en ese dashboard de costos yo poder ver cuánto específicamente está consumiendo esa solución que se hizo para recursos humanos, ese modelo de recursos humanos. Entonces, esa visibilidad es supremamente importante y factible en el momento, porque las diferentes nubes ofrecen esa información. Optimización, ahora sí, dependiendo de qué es lo que vamos viendo, cómo son esos costos, podemos ir optimizando esos precios. Entonces, el right sizing de máquinas, esta instancia está muy alta y no la estoy utilizando tanto, entonces puedo reducir las capacidades de esa instancia porque no la necesito tan alta, pero la dejo escalable, o sea que en el momento de un pico automáticamente tome los recursos que necesita y vuelvan y bajen al nivel de la instancia que tengo contratado. Ahí estamos reduciendo costos, ¿cierto? El autoscaling se los acabo de contar, que esté bien configurado ese escalamiento automático, usar instancias con prioridad baja, que se apaguen los ambientes productivos y no productivos, que se le haga la limpieza del storage frío, como les contaba, hacer utilización de serverless, que es mucho más económico que tener servidor como tal. ¿Sí? Y optimizar consultas en las diferentes herramientas, BigQuery, Redshift, Synapse, para que no se lea un set de datos muy grande, sino se deje disponible exactamente la información que se requiere para, para hacer BI. Listo. Entonces, ¿para qué voy a dejar yo una consulta ejecutándose con 200 campos si no lo están utilizando, sino que los negocios están utilizando 50 de esos campos? Entonces, todo eso aporta a que a esos, que esos costos sean mucho más altos. Y con esto, con esta optimización, se reducen de una manera considerable. La construcción, ¿quién puede crear qué recursos? Los límites de presupuestos, responsabilidades por área, aprobaciones para ambientes grandes o de alto procesamiento y las políticas de costo por proyecto. Viendo eso, pues, se puede definir para este proyecto, va a tener un presupuesto, unos costos de tanto dinero. Entonces, mire que el tema de FinOps no todos lo tienen, no todas las empresas lo tienen muy claro, pero es muy importante porque aquí es donde se reduce el tamaño de los costos de los consumos en las nubes, ¿cierto? Entonces es poder afinar muy bien ese tema de esos costos.
¿Cómo se integra FinOps al ciclo de la analítica? Pues en la carga de datos, como les comenté, en el procesamiento, en los momentos que se requieran y que sean justos, en los modelos que se estén realizando, inferencias, los tipos de agentes y cómo se están entrenando esos agentes de inteligencia artificial, las aplicaciones que se están utilizando y el consumo y conectividad de esas aplicaciones que se están utilizando en esa nube como tal. Así, de esa manera podemos integrar FinOps en los ciclos de la analítica avanzada. Y FinOps en las nubes no solamente está para la analítica, está para cualquier otro tipo de herramientas, proyectos, ejecuciones, migraciones, servidores, todo esto ya es completamente aplicable a las nubes y no solamente, llamémoslo así, a un modelo analítico. Beneficios, es que con un FinOps bien implementado se pueden reducir hasta el 40% de los costos anuales en esas nubes e inclusive un poco más afinándolos muy bien. La eficiencia en la ejecución de los pipelines, que se ejecuten en menos tiempos, en menos recursos, con las estancias suficientes, bien definido ese pipeline o esa instancia, esa rutina que se va a ejecutar, bien definida para que no tarde mucho tiempo, porque aquí el tiempo de ejecución es más dinero. Evitar los sobrecostos de procesamiento, de machine learning, que las áreas tengan claro cómo es la contabilidad de esos modelos, porque algunos modelos de soluciones las pagan diferentes áreas, diferentes centros de costos, entonces se pueda orientar mucho más a cada uno y que se pueda escalar a inteligencia artificial sin miedo a los costos. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser muy costoso si está mal implementado, pero con FinOps, si tiene aplicado FinOps, ya la utilización de la inteligencia artificial se vuelve mucho más utilizable, más económica. Ahora, con toda esta explicación que les acabo de dar, volvemos a la arquitectura y ya queda un poco más claro cada una de esas etapas, cuáles son las herramientas y qué se puede llegar a implementar, a controlar y a hacer dentro de una arquitectura para una analítica avanzada en, en las nubes públicas, ¿cierto? Y con una arquitectura bien definida, ya la empresa puede llegar a una transformación digital en sus herramientas de analítica y con todas las ventajas y bondades que ofrecen las nubes públicas. No hay que tenerle miedo a las nubes públicas. Nos hemos encontrado que por el hecho de que tenga la palabra pública genera temor con respecto a sus datos o a su confidencialidad. No, el público está definido es porque cualquier persona puede utilizarla, puede crear una cuenta y utilizarla. El público no está porque su información vaya a quedar pública o expuesta. No, es el público refiere a eso. Entonces, tenemos clientes, empresas enterprise en Colombia, por fuera de Colombia también, Centroamérica y Suramérica, Estados Unidos, que tienen soluciones en las nubes y empresas muy grandes y se tiene muy bien definido la seguridad de todos esos datos con la confiabilidad completa. Han escuchado por ahí que las nubes se caen, que algunas tienen, sí, algunas pueden tener eso, pero son de una confiabilidad de más de 6 ceros en el porcentaje de que se puedan llegar a caer. ¿Se han caído? Sí, pero la confiabilidad es muy alta. No sé si alguien tenga alguna pregunta, puede levantar la mano y abrimos acá de pronto los micrófonos. Si quieren comentarnos algo, Gabriel García. Sí, Gabriel. Hoffman, muy buenos días. Buenos días para todos. Mira, yo tengo una pregunta. Hablaba del tema de los costos y el tema de optimización de tablas, toda esta cuestión es importante. Digamos que cómo manejar esa situación, tipo como con los clientes o eso, cuando uno detecta esa cuestión de optimización, tipo como, bueno, yo sé que ustedes necesitan de esta tabla ciertos datos, pero veo que sus pipelines están entrando un montón de información. Entonces la idea sería como, o sea, mi pregunta puntual sería, ¿cómo aconsejar eso hacia el cliente final? Bueno, hacia el consumidor. Bueno, primero tenemos que obviamente estar detectando cuáles son esos servicios que están disparando los costos, ¿sí?
Y luego con eso, ya tener esa etapa de esa visualización sobre esos costos, es mucho más fácil llegar a decirle al cliente: "Vea, esto le está costando tanto dinero y se debe llegar a que los indicadores que se tienen que se están cargando a esa tabla son, digo cualquier cosa, 200, y a la final la utilización que se está haciendo de esa información es de 50 campos nada más. Entonces aquí estamos ahorrando un 75% en almacenamiento de la información que se tiene en esos 150 campos que no se están utilizando, y se hace un estimado de los costos que ya tiene, que ya son visibles para él, y cómo va a quedar. Entonces ahí nos da herramientas mucho más fáciles para llegar a mostrarle a un cliente qué es lo que está pasando, a una empresa, qué es lo que está pasando, cómo se puede reducir, en cuánto se puede reducir y por qué lo puede reducir, ¿cierto? Entonces, no lo estoy utilizando, entonces efectivamente saquémoslo de esa vista. Sí, dejémoslo en una etapa anterior, porque en caso que el día de mañana se necesite, entonces pues ya podamos incorporarlo más fácil. Entonces, de esa manera es con mucha evidencia y estudiando qué es lo que se está haciendo y cómo se puede reducir. Son unas herramientas supremamente fáciles y es muy difícil que le digan que no, porque usted ya le está demostrando allá a su empresa cómo puede reducir costos en lo que está haciendo. Y en una implementación desde cero, pues se tiene muy en cuenta también cuál es la información en cada una de las capas y en las vistas y en los agentes que se va a utilizar para reducir el consumo de servicios. Gracias. Con gusto, Gabriel. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto? Bueno, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los casos de uso de Machine Learning y de GenAI que hay en el mercado? El Machine Learning tradicional, hay casos típicos: predicción de demanda, scoring de riesgo, mantenimiento predictivo, churn, pricing, optimización logística. Todo esto se puede hacer con el Machine Learning tradicional, utilizando los algoritmos que se requieren, muy apoyados en algunos casos en lenguaje Python y notebooks para poder llegar a hacer ese machine learning. En las nubes hay herramientas específicas que nos permiten utilizar y entrenar estos algoritmos de machine learning de una manera mucho más adecuada y controlada, y con las ayudas de estas herramientas que se puede seguir utilizando ahora sin ningún problema, ¿sí? Ahora, la IA, los agentes de IA, este ya lo habíamos visto. Los agentes de IA van no digo un paso más allá, varios pasos más allá, porque ya incorporan algoritmos de Machine Learning, ¿sí? Y aparte de eso, están especializados, como les hablábamos ahora, esos modelos están especializados en muchas cosas. Entonces, los agentes ya se pueden entrenar sobre un modelo o sobre varios modelos de los que tenemos disponibles en el mercado. Entonces, podemos empezar un agente con una de estas herramientas, entrenar un agente con unas características específicas, donde le decimos, no sé, qué es, qué va a hacer, cuáles son las condiciones con las que va a tratar la información, dónde está esa información, a qué se refiere esa información sobre la cual se está entrenando, cuáles son las preguntas que le pueden llegar a hacer para también en ese entrenamiento enseñarlo a razonar y a pensar sobre esos modelos, ¿sí? Entonces ya no tenemos que estar utilizando el modelo, el algoritmo, entrenar el algoritmo con código, luego guardarlo y ejecutarlo a punta de código, sino que estos agentes ya hay herramientas que permiten y facilitan mucho más el entrenamiento y la utilización de la inteligencia artificial. ¿Qué puede hacer un agente? Razonar paso a paso, planificar, ejecutar tareas, sugerir. Se puede integrar directamente con la data de SAP, con el CRM, con otros sistemas internos, con otros sistemas externos, consultar datos RAG, optimizar procesos end-to-end, operar como analistas virtuales sobre toda la información que se tiene de la empresa. Hay tipos de agentes: analíticos, operativos, multimodales, de conocimientos, autónomos. Hay muchos de ellos. ¿Qué hemos hecho? Hemos entrenado chatbots
que responden en lenguaje natural, con diferentes, se ha entrenado con dos modelos, uno de imágenes y uno de texto, donde se interactúa con él, como les digo, en lenguaje natural. La junta directiva de una empresa está interactuando en lenguaje natural con un chatbot que está directamente entrenado con la información que viene del módulo FI, módulo financiero de SAP. Entonces, están chateando con el módulo financiero de SAP en tiempo real en lenguaje natural y él les muestra las gráficas que necesitan, les responde en lenguaje natural los indicadores que necesitan. Entonces, eso es mucho más rápido que estar creando algunos dashboard o algunos tableros para que muestren siempre definidos los mismos 10, 20 indicadores que tiene la empresa, ¿sí? Esto lo hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Hemos entrenado otros modelos otro agente para que maximice el flujo de caja y programe las fechas de pago a los proveedores. ¿Esto de dónde? Con la información de facturación que también viene de SAP, con otra información que tienen adicional, donde tiene información de esos comportamiento de facturación de esos proveedores y comportamiento de pago a esos proveedores. Y él sugiere cuál es la fecha de pago para ese proveedor. Está mejorando el flujo de caja de esta empresa hasta 3 y 4 días por tema que se ejecuta. Entonces, es un ahorro. ¿Saben cuánto vale el flujo de caja un día de una empresa enterprise? Estamos hablando de mucho dinero. Y este agente hace eso perfectamente con la información que viene de dónde? Desde SAP, integrada desde allá. ¿Sí? Hay agentes que se entrenan con todo el portafolio de servicio de ventas de una empresa y que se queda entrenado el modelo de voz para que haga las llamadas directamente y que haga las llamadas y reciba las llamadas ya con otras herramientas que se vinculan al modelo, pero el agente como tal responde con lenguaje natural, de voz entrenado con el portafolio, con las ventas, con las campañas y puede hablar directamente con una persona sin notarse que está hablando con una máquina como tal. Entonces, son potencialidades que ofrece la inteligencia artificial en este momento que con estas herramientas y estas nubes públicas, los tiempos de implementación son cortos. Ya no hay que echar tanto código como decíamos, sino que ya es saber muy bien entrenarla, tener un muy buen set de datos porque si algo es importante, no hay inteligencia artificial sin datos. Y los datos tienen que estar muy bien definidos para poder que la inteligencia artificial no nos empiece por ahí a alucinar o a dar respuestas que no son las que nosotros necesitamos. ¿Cómo se entrenan estos agentes con datos empresariales? Pues se hace un fine tuning, se hace las instrucciones que se le debe dar de una manera adecuada, se integran con diferentes APIs, se hace la recuperación aumentada y el reentrenamiento con la información que va generando y va teniendo nueva esos deltas que se van cargando de data y de información y con la observabilidad y las métricas que se requieren para poder entrenar de una manera correcta los agentes. Si queda bien entrenado, las respuestas son correctas. Si la data no es suficiente, si la data está sucia y si las instrucciones que se le dan al modelo no están las adecuadas, entonces ya empieza a alucinar el agente como tal. Casos de uso empresariales: control de inventarios y logística, inteligencia artificial, atención al cliente B2B, recursos humanos y legales. Aquí se pueden entrenar para que los empleados de la empresa, los colaboradores puedan consultar cómo van todos sus temas relacionados a recursos humanos, al legal, al reglamento interno de trabajo, a las políticas que tenga la empresa. Si el agente está entrenado con todo eso, puede responderle mucho más fácil al que esté interactuando con él en el momento. Operaciones y manufactura, ventas y marketing, como les acabo de decir. Entonces, hay muchos casos de uso en los cuales se puede implementar la inteligencia artificial como tal, que pueden ser beneficiosos e inclusive generar mucho impacto dentro de las empresas como tal. Casos de éxito globales, para no hablar de pequeños, que se han implementado en las nubes públicas para empresas grandes, multinacionales y que han hecho un muy buen impacto. Todos conocemos Netflix sobre AWS,
tiene implementado una solución para la retención dependiendo del contenido que han visto los diferentes usuarios. Entonces, ese contenido visto genera mucha más retención. ¿Por qué? Porque te está ofreciendo el contenido que tú estás viendo. Por cada usuario, qué es lo que le gusta a ese usuario y eso es lo que yo le voy ofreciendo a ese usuario, aparte de dónde está ubicado para ofrecerle lo de esa ubicación, lo del idioma donde está y cuál es el idioma que que más consume. Entonces, todo esto está montado por Netflix en AWS, ¿sí? Mercado Libre en GCP tiene una solución para el fraude, para disminución del fraude en modelos predictivos. Tiene un modelo predictivo para la disminución del fraude, perdón. ¿Por qué? Porque a veces registran clientes para hacer ventas de productos que no existen y hacer un fraude con esas ventas ficticias. Entonces, tienen un modelo para predecir cuándo va a haber un fraude o cuándo puede llegar a haber un fraude dentro de las ventas que hace Mercado Libre. Y esto lo tienen en GCP. No significa que todo esté en GCP. Son casos de éxito, pero de soluciones multicloud. En otra nube puede tener otra solución, otro modelo diferente. Y la que se integran entre ellos es uno de los aspectos importantes en este momento. Unilever tiene en Azure otra solución para ver cuál es el contenido que más venden, para tener también igual más retención sobre los contenidos que vende Unilever como tal. Coca-Cola la solución para la entrega logística, una solución logística que tiene para hacer el forecasting y la optimización de las rutas de entrega de sus productos como tal. Entonces, y esto lo tienen implementado en Azure. Entonces, ponemos acá unos ejemplos, unos casos de uso grandes, globales, que el objetivo es mostrar que ese caso de uso que lo tiene una empresa grande, también se puede aplicar en una empresa pues más pequeña, una empresa mediana, grande, que se puede utilizar la misma solución para esa empresa y dar soluciones como tales de ese tipo. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros para empezar? Bueno, ustedes quieren llegar a esto, quieren iniciar en este tema de convertirse en una empresa data-driven. ¿Cómo llegamos hacia allá? Entonces, primero es empezar pequeño. Eso es uno de los primeros recomendaciones o consejos que damos. Empiece pequeño, empiece a ver esas victorias tempranas, esos mínimos productos viables para que sepa, no se embarque en un proyecto completo de analítica de BI completo para la empresa con diferentes fuentes y diferentes módulos al tiempo que cuesta un montón de dinero, que es mucho más difícil el presupuesto se lo aprueben para esto. No, una de las ventajas es que empiece pequeño, empiece a entregar valor, una necesidad de un área del negocio. Entonces necesitamos ver un reporte de ausentismos del área de talento humano de recursos humanos. Entonces, ¿cuál es la fuente? Empiece a integrar la fuente en toda esta arquitectura que dijimos y entregue. Ese ya es el primer producto, el primer éxito que empieza a apalancar, a apoyar otros éxitos dentro de la corporación y que ya el presupuesto puede empezar a fluir de una manera más, llamémoslo, natural. Empiece pequeño, no hay necesidad de empezar con un proyecto grande para ese tipo de cosas. Crea un data lake mínimo viable, pequeño. La ventaja, como les decía, es que esto es escalable. No es que para el próximo proyecto me toque tumbar esto. No, el data lake está definido para que reciba información y sea escalable a las diferentes fuentes que tengan. Llega una fuente nueva, llega una data nueva, eso es escalable para eso. Prepare los datos de las APIs para esos agentes, que el dataset esté limpio, que esté confiable para poder empezar a entrenar la inteligencia artificial. Y desde el primer caso de uso se empieza a medir el impacto. Entonces, estas son las recomendaciones que nosotros como CITIS hacemos para que puedan empezar el camino de la analítica en las nubes. Empiecen pequeño, definan muy bien, definan los costos, regulen los costos dentro de la herramienta, definir un buen gobierno de datos de cómo está llegando esa información, cuál es el linaje, quiénes tienen acceso, cómo llega esa información, y eso va a dar casos de éxito que pueden apalancar mucho más diferentes iniciativas que tienen los negocios, las empresas como tal.
No sé si hasta el momento tengan alguna otra pregunta. Alguien que nos pregunte algo. Bueno, entonces en el momento estamos así. Quiero aprovechar pues para agradecerle la asistencia a esto que les queríamos contar el día de hoy, qué hacemos en Cities, cómo podemos apoyarlos en Cities. Los invito a escanear ese QR para que nos ayuden calificando un poco esta